La abuela Elvira no sabía por qué la casa sonaba de repente como una campana sorda. Todo el peso de la noche se había pegado a los cristales del pasillo, y afuera, la lluvia caía sobre la tierra de Monterrey como si intentara borrar un pecado antiguo. Elvira llevaba puesta la misma bata de franela beige desde hacía 3 días. Sus pantuflas de borrego, ya gastadas, no lograban aislar el frío que subía desde el piso de mármol pulido. Era un frío que le entraba por las plantas de los pies y se le anidaba en el pecho, justo donde sentía esa presión incómoda, como si hubiera olvidado cómo respirar correctamente. Escuchaba voces. Voces que ella sabía que eran de su hija, Sofía, y de su yerno, Ricardo, pero estaban apagadas, filtradas por la puerta de madera gruesa, cerrada con llave, al fondo del corredor. Era el cuarto azul, la antigua oficina de su difunto esposo, y por alguna razón, todos estaban allí menos ella. Se acercó lentamente, usando la pared para guiarse. La confusión era una niebla densa que a veces se disipaba por completo, dándole destellos de quién era y dónde estaba, pero que regresaba siempre con la misma pereza cruel. En ese instante, la niebla era espesa, pero la punzada de saberse excluida era clara y metálica en su boca. Levantó su mano arrugada y temblorosa hasta el pomo de bronce. Estaba frío. Giró. Bloqueado. ¿Sofía? ¿Hija? Su voz era un susurro raspado. Un sonido que la lluvia afuera engulló sin esfuerzo. Tocó suavemente la puerta, 3 toquecitos, como si temiera despertar algo terrible. Adentro, el murmullo cesó de golpe. Pasó un silencio tan largo y pesado que Elvira sintió el pánico. ¿Y si la habían dejado sola en la casa? ¿Y si todos se habían ido y ella había olvidado que se habían ido? Se mordió el labio inferior hasta sentir el sabor a hierro. Finalmente, la chapa giró apenas y la puerta se abrió una rendija. La luz de dentro era cálida, dorada, y olía a café fuerte y a papel viejo. Sofía, su hija, llevaba el ceño fruncido, su rostro tirante. No la miró a los ojos, sino a la bata. «Mamá, ¿qué haces levantada? Son las 3 de la mañana. Yo oí ruido. ¿Y, están ocupados? ¿Están buscando algo?» Elvira intentó forzar la vista hacia la sala, buscando un rostro familiar, quizás el de Ricardo o el de su nieta, pero Sofía le tapaba la visión con su cuerpo firme. «Estamos terminando unos papeles importantes. Asuntos de la casa que tenemos que arreglar ahora, antes de que amanezca. Ya te lo dije. Vuelve a la cama, abuela». Elvira intentó argumentar, la necesidad de entrar al cuarto azul era urgente, aunque no recordaba por qué. Tal vez buscaba el álbum de fotos, tal vez la receta del mole de su madre, o tal vez, y esto era lo que realmente le dolía, solo quería estar donde estaba su familia. «Necesito entrar», insistió, y dio un paso hacia adelante. Sofía la detuvo con un movimiento rápido y silencioso, colocando la mano en su hombro, sin aplicar fuerza, pero con una autoridad de hielo. «No, no puedes entrar. Estás confundida, mamá. Si entras, solo vas a revolver todo y a perder los documentos que necesitamos. Entiéndelo. Es por tu propio bien». La palabra confundida se sintió como un golpe bajo el esternón. Elvira se quedó inmóvil, observando la grieta de luz dorada que se escapaba de la habitación. Escuchó el susurro de su yerno, Ricardo, desde dentro: «Date prisa, Sofía. Esto tiene que estar firmado antes de las 6». Elvira retrocedió. El aire se sentía escaso. Entendió, con la claridad punzante que solo la traición puede ofrecer, que no era bienvenida. No era bienvenida no porque estuviera enferma, sino porque su enfermedad la hacía una molestia para los papeles importantes. Se dio la vuelta, y el mármol frío bajo sus pies se sintió como una extensión de la frialdad en la espalda de su hija. Caminó de regreso a su pequeña habitación, la que daba al patio trasero donde el perro del vecino ladraba a la tormenta. Se sentó en el borde de su cama, escuchando cómo Sofía cerraba el pestillo con un clic definitivo. La luz filtrada por sus cortinas viejas no era suficiente para disipar la oscuridad, pero Elvira se obligó a mirar la ventana. Afuera, la lluvia seguía cayendo, incesante, limpiando el mundo de día, pero no la pena que se le había clavado en el alma. Se preguntó cuántas personas más estarían despiertas a esta hora, sintiendo ese mismo desasosiego, buscando un poco de calor humano en la noche. ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Elvira desearía poder contarte que aún queda bondad, pero esta noche, solo había puertas cerradas. La humedad de la lluvia trajo consigo un olor sutil a tierra mojada y a clavel seco, un recuerdo que la arrastró hacia el pasado, lejos de la puerta que la había rechazado. Cerró los ojos, intentando aferrarse a ese aroma antes de que la niebla la volviera a engullir. Pero el clic del pestillo seguía resonando en su cabeza, más fuerte que la tormenta.
Dentro del cuarto azul, el silencio que siguió a la partida de Elvira era tenso, cargado de una culpa que ninguno de los dos quería nombrar. Ricardo, corpulento y con la camisa desabrochada, empujó una pila de archivos hacia el centro de la mesa de caoba. ¿Por qué tardaste tanto? Si sigue merodeando por aquí. Sofía cerró la puerta con suavidad y deslizó la tranca. Se dio la vuelta, con los ojos llenos de una mezcla agotadora de resentimiento y miedo. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Dejarla vernos desmantelando todo? No está tan enferma como para no entender lo que significan esos papeles. Señaló una hoja con el membrete de un notario de la ciudad. El documento, una escritura de cesión de derechos, brillaba bajo la luz amarillenta del flexo. Ricardo suavizó su tono, envolviéndola en un abrazo lateral que no llegó a tranquilizarla. Tranquila, es por nuestro bien. Necesitamos ese dinero, Sofía. Y si su mente no fuera un desastre, lo entendería. No le estamos quitando nada. Solo estamos formalizando que la casa es nuestra para venderla. Sofía se soltó, su mirada viajando por la habitación. No era una oficina moderna. Las paredes estaban cubiertas con libreros llenos de libros viejos, encuadernados en piel desgastada. Olía a tabaco, a incienso rancio y a la memoria fuerte de su padre, Ernesto. El cuarto azul era el único lugar de la casa que Elvira nunca había permitido que se tocara después de su muerte. Ella insistió siempre en que este cuarto contenía, no sé, la prueba de que él nunca se iría. Dijo que nos dejó algo aquí. Algo importante. Ricardo resopló, abriendo uno de los archivadores metálicos que habían forzado con una ganzúa improvisada. Tonterías de viejita. Son solo seguros de vida viejos que ya expiraron. Lo importante es esto. Sacó un talonario de cheques, también antiguo. Estaba casi vacío, salvo por una pequeña libreta que cayó al piso de alfombra persa. Sofía se inclinó a recogerla. Era una libretita de tapa negra, de esas que usan los comerciantes, llena de notas escritas en la caligrafía apretada de su padre. ¿Qué es esto? No lo sé. La encontré bajo un fajo de cuentas de la ferretería. Tírala. Lo que necesitamos es el documento de propiedad. Pero Sofía se quedó mirando la pequeña libreta. Su padre. Él nunca escribía notas personales en cuadernos de negocios. Abrió una página al azar. No eran números, sino direcciones garabateadas, nombres de pueblos pequeños en el interior de Nuevo León, y fechas. Fechas que eran casi 20 años anteriores a la muerte de Ernesto. Ricardo le arrebató la libreta de las manos, impaciente. Basta de sentimentalismos. Estamos aquí para salvar nuestras vidas, no para jugar a la detective. El banco nos come vivos si no cerramos el trato con el comprador mañana. Tomó la escritura de cesión y la estampó con un sello húmedo. Luego, con la pluma de tinta negra, firmó en el espacio reservado para heredero/diagonal administrador único. El verdadero problema era la firma de Elvira. Ella era la propietaria principal después de la muerte de Ernesto, pero su deterioro cognitivo había permitido a Ricardo, su yerno, tomar el control de las finanzas bajo un poder notarial ambiguo. Sin embargo, para vender la casa familiar, necesitaban su firma explícita, o al menos, una muy creíble. Sofía miró las líneas temblorosas que había practicado durante días en hojas de papel borrador. La firma de Elvira. Ella había sido una mujer de letra firme y elegante. Ahora, esa letra se había convertido en un garabato infantil. ¿Estás segura de que esto va a pasar?, susurró Sofía, la pluma en la mano, a punto de cometer el acto final de traición. Nadie va a cuestionar la firma de una anciana que no sabe ni qué día es. Además, el notario está de nuestro lado. Piensa en el dinero, Sofía. Piensa en la tranquilidad. Podremos poner a Elvira en un buen lugar, donde la cuiden, y nosotros podremos empezar de cero. Sofía sintió un escalofrío. Ella sabía que un buen lugar significaba, en realidad, un hogar de cuidados con asistencia mínima, lejos, para no tener que verla ni escucharla, para no tener que enfrentarse al recuerdo silencioso del desprecio que acababa de mostrarle. Cerró los ojos, tomó una respiración larga, sintiendo el aire viciado de papeles viejos. El sonido de la lluvia se había detenido de golpe. Solo quedaba el silencio sofocante de la habitación, que parecía esperar su decisión. Con mano firme, imitó la firma, imprimiendo el nombre tembloroso de su madre sobre el documento que le quitaría su hogar, su refugio, y la última chispa de dignidad que le quedaba. Mientras lo hacía, la pequeña libreta negra que Ricardo había tirado al suelo fue pateada accidentalmente bajo el librero. Allí quedó, oculta en la penumbra, su cubierta negra mimetizándose con la sombra. Arriba, en su cama, Elvira sintió un dolor sordo y profundo que no era físico. Era el dolor de una memoria que gritaba, intentando advertirle, pero que no lograba articular palabras.
Ella apretó los puños contra su regazo, sin saber que, justo debajo de ella, en el cuarto azul, su vida acababa de ser borrada con una pluma. La mañana siguiente llegó con un sol pálido que no calentaba. Elvira se despertó con la sensación de tener un cuerpo ajeno. La tristeza profunda de la noche anterior había mutado en un vacío, como si la niebla de su mente hubiera consumido también sus sentimientos. Se levantó y se dirigió a la cocina. El aire olía a café amargo, pero a diferencia de otros días, el desayuno ya estaba servido, un plato de avena fría y una taza de té de manzanilla, dejado sin cuidado sobre la barra. Sofía y Ricardo estaban sentados a la mesa, vestidos con ropa de calle, listos para salir. Sofía hablaba por teléfono con un tono de voz inusualmente dulce y profesional, algo que nunca usaba con su madre. Sí, la cita con el notario es a las 11. Todo listo. Cierra la operación hoy mismo. Elvira intentó acercarse a la mesa. Sus piernas las sentían pesadas, como troncos húmedos. ¿Van a salir? ¿Me van a llevar? Ricardo la miró por encima del periódico. Su rostro era una máscara de impaciencia. No, Elvira. Tenemos que ir a trabajar. Asuntos importantes que resolver. Sofía colgó el teléfono, forzando una sonrisa tensa. Mamá, hemos arreglado algo para ti. Para que no estés sola. Sabes que con tu condición, no podemos dejarte sin supervisión. Elvira sintió un escalofrío. Supervisión. Una palabra que sonaba a cárcel suave. En ese momento, el timbre sonó. Sofía se levantó rápidamente, casi aliviada. Ya llegó. La persona que entró no era lo que Elvira esperaba. No era una enfermera de uniforme blanco y tieso. Era una muchacha joven, tal vez de 20 años, con una trenza larga y oscura que le caía sobre un suéter de lana gastado. Se llamaba Leticia. Leticia era pequeña, de manos ásperas que delataban el trabajo duro, y llevaba un aire de pueblo, de tierra caliente. Elvira notó de inmediato el olor que la acompañaba, a jabón sote, a la ropa secada al sol y, curiosamente, a cilantro fresco. Sofía no perdió el tiempo en formalidades. Señaló a Leticia hacia el pasillo y comenzó a darle instrucciones en voz baja, pero lo suficientemente alta para que Elvira las escuchara. Mira, Leticia, esto es sencillo. Ella es Elvira. Está muy confundida. No le hables de cosas del pasado. Si pregunta por papeles o por el cuarto azul, dile que no sabes nada. Dale la avena y el té. Y si se pone nerviosa o empieza a llorar, solo ignórala. Lo más importante, no dejes que salga de la casa. ¿Entendido? Leticia asintió con una formalidad silenciosa. Nunca miró a Sofía. Solo miró a Elvira, que estaba parada junto a la barra, sintiéndose transparente. Sofía se despidió con un beso rápido en la frente de su madre, un gesto vacío. Ricardo ni siquiera se molestó en mirar. Salieron, y el golpe de la puerta principal, al cerrarse, se sintió como una excomunión. Elvira se quedó sola con la desconocida. El silencio era abrumador. Leticia caminó lentamente hacia la barra, recogió el plato de avena fría y lo llevó al fregadero. Eso se ve espantoso. ¿Usted se lo come así? Elvira negó con la cabeza, incapaz de hablar. Leticia no dijo más. Abrió la despensa y sacó una bolsa de harina de maíz, una lata de leche evaporada y una varita de canela. Empezó a moverse por la cocina con una eficiencia tranquila. Elvira la observaba desde la distancia. Leticia calentó leche en una olla pequeña, agregándole azúcar morena. El aroma dulce y reconfortante del atole de canela empezó a llenar la cocina. Era un olor cálido, de infancia, de casa de abuela. Elvira sintió que sus ojos se humedecían por primera vez en meses. Leticia sirvió el atole en una taza de barro que encontró en una alacena olvidada, y lo colocó frente a Elvira. El frío se quita con algo caliente en el estómago. Yo no sé de sus papeles ni de cuartos, señora, pero sí sé que un buen atole levanta el ánimo. Elvira tomó la taza. El calor se filtró por el barro hasta sus manos frías. Leticia se sentó frente a ella, no con la distancia de una cuidadora, sino con la proximidad de una compañera. Señora Elvira, preguntó Leticia con suavidad, usando su nombre real. Elvira sintió, el vapor del atole empañando ligeramente sus gafas. ¿Cómo le gusta el atole? Con piquito de canela, logró decir Elvira, y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó real. Leticia sonrió. Una sonrisa genuina, sin condescendencia. Era una luz pequeña, pero luminosa, en medio de la oscuridad. Leticia no la había llamado abuela ni la había tratado como a una niña. Le había devuelto su nombre y una bebida caliente que sabía a dignidad recuperada. Mientras Elvira bebía el atole, su mente se aclaró lo suficiente para registrar algo crucial. Leticia no la estaba vigilando. La estaba cuidando.
Y en el mundo de injusticia que Sofía y Ricardo habían construido, esa diferencia era el inicio de un camino. El día se convirtió en una rutina de lentitud. Leticia limpiaba la casa con movimientos metódicos y silenciosos, pero la atmósfera ya no era fría. Elvira la seguía de habitación en habitación, como un gatito que ha encontrado calor inesperado. Mientras Leticia doblaba sábanas, Elvira observó sus manos. Eran manos fuertes, acostumbradas al trabajo del campo, no a los quehaceres de una casa de ciudad. ¿De dónde vienes, niña?, preguntó Elvira, su mente, sorprendentemente, en calma. Leticia se detuvo y se sentó en el borde de la cama, a la altura de Elvira. Vengo de un pueblito cerca de San Luis Potosí, señora. De la sierra. Vine a buscar trabajo para mandar dinero a mi mamá. Elvira asintió. Recordó vagamente a Sofía quejándose del alto costo de una empleada doméstica de planta y la urgencia de Ricardo por contratar a alguien barato y que no haga preguntas. Leticia era la solución, una joven desplazada por la necesidad económica, ahora enlazada a la injusticia de Elvira. ¿Y tú estudias?, preguntó Elvira, sintiendo una punzada de preocupación por la muchacha. Quería. Pero la secundaria la dejé a medias. A veces me duelen los números, ¿sabe? No se me dan las cuentas. Me confundo. Elvira sonrió con ternura. A mí me pasa lo mismo con las caras. ¿Y las llaves? Olvidé dónde dejé mis llaves hace 3 años y sigo sin encontrarlas. Compartieron una risa baja, un sonido íntimo y prohibido. Más tarde, al mediodía, Leticia estaba barriendo el pasillo principal. Elvira se detuvo justo donde estaba la puerta del cuarto azul. Sofía y Ricardo habían regresado de su asunto importante y se habían marchado de nuevo, esta vez con la promesa de regresar hasta la noche, alegando un festejo por el cierre de un gran negocio. Elvira sintió la necesidad imperiosa de tocar la puerta de nuevo, pero esta vez, su cuerpo se detuvo por sí mismo. No era miedo, sino un nuevo tipo de dignidad. Ya no rogaría. Leticia notó su mirada fija. ¿Es ahí donde no la dejan entrar, señora? Elvira sintió, las lágrimas picándole los ojos, pero sin dejar que cayeran. Dicen que estoy confundida. Y lo estoy, Leticia. Es verdad, pero sé que ahí adentro hay algo que me pertenece. Algo de mi Ernesto. Siento que, si entro, lo voy a recordar. Leticia apoyó la escoba en la pared. Observó la puerta. Estaba hermética. ¿Tienen llave? Sí. La tiene Sofía. Y la otra llave, no sé. Quizás en alguna parte. Mi esposo siempre tuvo una de repuesto. De repente, Elvira se llevó la mano al pecho, a la cadena de plata que siempre llevaba bajo la blusa. El relicario vacío que no había abierto en años. No. No está ahí. Leticia se preocupó. ¿Qué busca, señora Elvira? Una llave. Una pequeña. Que no es una llave. Es un símbolo. Solía tenerla en mi costurero. Fueron al cuarto de costura, un pequeño espacio lleno de hilos de colores, botones desparejos y el olor a tela antigua. Elvira, con una concentración asombrosa que Leticia nunca había visto en ella, abrió la caja de metal con la imagen desvanecida de una bailarina. Dentro, no había llave. Solo carretes de hilo. Elvira suspiró, la decepción pesada en sus hombros. La niebla mental volvió a ondular. Señora Elvira, mire, Leticia tocó la caja de costura, que tenía un doble fondo. Al retirarlo, encontraron no una llave, sino una pequeña pieza de latón, con una forma irregular, casi como un anzuelo. Era la llave de la caja fuerte de Ernesto, que estaba oculta en el suelo del cuarto azul. Elvira tomó la pieza, su respiración agitada. Esto no es para la puerta. Esto es para el piso. Para el tesoro que no teníamos. Leticia se arrodilló, mirando la pieza de latón. Sea lo que sea, no podemos entrar ahora. Su hija y su yerno regresan en la noche. Si ellos creen que usted está confundida, entonces tenemos que actuar como si lo estuviera. Pero si usted sabe que ahí hay algo que le pertenece, yo la ayudo a entrar. Elvira miró a Leticia. La joven que no sabía de números ni de historia familiar, pero que entendía la injusticia y la soledad. Era una complicidad silenciosa. Un pacto. Dime una cosa, Leticia. ¿Por qué me ayudas? Sabes que si Sofía se entera, te va a correr, ¿verdad? Leticia se encogió de hombros, volviendo a su trabajo de limpieza. A mí la vida ya me corrió de mi casa una vez, señora. Y su hija, con todo respeto, huele a lo mismo. A gente que abusa porque puede. Yo no me quedo tranquila viendo eso. Además, hizo una pausa, mirando el pasillo por donde se habían ido Sofía y Ricardo. Me gustan las historias con secretos. Y sé que el cuarto azul guarda uno. Elvira se guardó la pieza de latón en el bolsillo de su bata.
La frialdad del metal era un ancla que la mantenía atada a la realidad. Por primera vez en meses, no tenía miedo de la noche. Tenía un propósito. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma, preparando el terreno para su incursión. Leticia y Elvira establecieron un código silencioso. Cuando Elvira se tocaba el bolsillo de la bata, Leticia sabía que la mente de la anciana estaba clara y se concentraba en el plan. Cuando Elvira divagaba sobre la receta de su mole o sobre su niñez en la costa, Leticia la trataba con paciencia y dulzura, manteniendo la fachada de la anciana confundida para cualquiera que pudiera llamar por teléfono. La habilidad oculta de Elvira, que ni siquiera Sofía recordaba, era su memoria espacial y su destreza manual. Aunque la memoria reciente se desvanecía, la memoria antigua, la que guardaba las texturas, los pesos y las ubicaciones, era de acero. La principal barrera era la cerradura del cuarto azul. Sofía había sido muy clara, no quería que Elvira entrara. Elvira sabía que si la llave de su hija no estaba disponible, tendrían que improvisar. Leticia trajo un gancho de pelo reforzado y un destornillador pequeño de su bolsa de trabajo. En el pueblo, cuando se perdían las llaves de la tienda, mi papá usaba esto, explicó Leticia, susurrando mientras la abuela dormía en el sillón de la sala. La oportunidad llegó al tercer día. Ricardo llamó a Sofía para decirle que se quedarían hasta tarde, celebrando el pago inicial que habían recibido por la venta de la casa. La fecha de la mudanza ya estaba fijada para dentro de un mes. El plazo se acortaba. Esa noche, a las 10, la casa estaba envuelta en un silencio pesado, roto solo por el goteo constante de una llave del jardín. Elvira y Leticia se reunieron en el pasillo, sus figuras apenas visibles en la penumbra. Elvira llevaba consigo la pieza de latón en su bolsillo. Leticia llevaba el gancho y el destornillador. Elvira se acercó a la puerta, su corazón latiendo con una fuerza que no sentía desde hacía años. Se arrodilló, su espalda crujiendo suavemente. No. Yo no puedo hacer esto, susurró Elvira, la niebla regresando, paralizándola. Me van a castigar. Nadie la va a castigar, señora Elvira. Estamos solas. Yo la cuido. Leticia se arrodilló a su lado, sus hombros tocándose, un contacto que era una promesa de protección. ¿Recuerda cuando me dijo que a veces se le olvidaban los números?, preguntó Elvira, cambiando repentinamente el tema. Sí. Me duele usarlos. Bien. Pues a mí se me olvidan los nombres. Pero las texturas no, y yo sé de cerraduras. Antes de que tu papá y yo nos casáramos, él trabajaba en una cerrajería. Yo le ayudaba. La abuela Elvira, que no podía recordar si ya había comido, recordó el tacto de un perno oxidado y el peso de una ganzúa. Leticia colocó el destornillador para aplicar tensión en la cerradura. Elvira tomó el gancho de pelo. Sus dedos, aunque envejecidos y temblorosos, se movieron con una precisión asombrosa dentro del ojo de la cerradura. La oscuridad, la quietud y el aroma a papel viejo de la puerta actuaban como un catalizador para la memoria antigua. Elvira sentía que su mente regresaba a 1965, sentada junto a su esposo en el pequeño taller. La sexta clavija, Leticia, es la más difícil. Tiene que entrar justo a la mitad, si no, se traba. Leticia observaba, asombrada. Elvira no estaba confundida. Estaba concentrada, viva. Se escuchó un clic suave y milagroso. Leticia y Elvira se miraron, sus ojos brillando en la oscuridad. Elvira puso la mano en el pomo. Estaba abierto. Entraron en el cuarto azul. La habitación se sentía fría, a pesar de la luz dorada y polvorienta del flexo. El desorden era evidente. Documentos esparcidos, cajones abiertos. Ricardo y Sofía habían estado buscando algo con desesperación la noche de la firma. Elvira se dirigió inmediatamente al centro de la habitación, ignorando las pilas de papeles. No busques la llave, ordenó Elvira, su voz baja y firme. Busca la libreta negra. Estaba en la mano de Sofía cuando me corrió. Leticia rastreó el suelo, siguiendo las instrucciones de la abuela, hasta que sus dedos tocaron algo debajo del gran librero de caoba. Era el pequeño cuaderno de notas de su esposo, el mismo que Ricardo había tirado. Leticia se lo dio a Elvira. Elvira se arrodilló de nuevo, sintiendo el mármol frío bajo sus rodillas a través de la bata. Sacó la pieza de latón. Aquí. En esta esquina. Bajo el tapete. Siempre ha estado aquí. Con manos expertas, Elvira levantó la esquina de la alfombra persa y con la pieza de latón, que era una llave antigua para bóvedas, abrió un panel oculto en el mármol. Revelación sombría. Lo que encontraron no era una caja fuerte, sino un hueco pequeño, forrado de terciopelo verde. Dentro había tres cosas: un sobresellado, una fotografía en blanco y negro de una mujer que no era Elvira, y una pequeña llave de cobre, oxidada. Elvira tomó la fotografía.
La mujer tenía los ojos grandes y tristes, y llevaba un vestido de manta. No había duda, se parecía a Sofía, pero no era Sofía. Elvira abrió el sobre. Dentro había un certificado de nacimiento. Leyó el nombre, y el de la madre, y el del padre. Su respiración se hizo ruidosa. No era una revelación de dinero, ni de tierras, ni de venganza legal. Era algo mucho más profundo y devastador, un secreto familiar enterrado bajo el peso de la memoria y la mentira. Leticia susurró Elvira, sus manos temblando tanto que el papel crujió. Necesito que leas esto en voz alta. Mi vista no me deja ver el detalle. Leticia tomó el certificado. Sus ojos se abrieron con horror silencioso. Dice, Sofía Montserrat Morales, nacida en 1980. Madre, Gloria Pérez Gómez. Hizo una pausa, sus ojos buscando la línea del padre. Padre, Ernesto Morales Sánchez. Su esposo, señora. Elvira apretó el puño sobre la foto, el rostro de Gloria Pérez Gómez. Elvira no era la madre biológica de Sofía. Sofía era el producto de una infidelidad profunda, de una vida paralela que su esposo había mantenido oculta, incluso después de su muerte. Y lo más doloroso, Ernesto había nombrado a su hija biológica Sofía, en honor a la esposa a la que estaba engañando. La casa que Sofía acababa de vender para internar a Elvira y vivir mejor, era el refugio de una mentira de 40 años. Elvira miró el pequeño hueco. La pequeña llave de cobre aún estaba allí, esperando. Elvira no lloró. El dolor era tan inmenso que había rebasado la capacidad de su cuerpo para las lágrimas. Era una herida limpia, profunda, y el único antídoto era la verdad. Él me mintió, dijo Elvira, la voz plana. El eco de sus palabras llenó el cuarto azul. Toda una vida. Mi vida no fue real. Sofía no es mi hija. Leticia, arrodillada a su lado, sintió una rabia fría. Señora Elvira, mire. Lo que él hizo, no quita el amor que usted le dio. Ella la llama mamá. Me llama, abuela, cuando se enoja. Y, confundida, cuando quiere ignorarme, corrigió Elvira, levantándose con dificultad. Sostenía la foto y el certificado como si fueran carbones al rojo vivo. La revelación, en lugar de hundirla, había actuado como una inyección de claridad. La neblina del Alzheimer se había retirado, al menos por ahora, impulsada por la adrenalina de la traición absoluta. La llave de cobre, ¿qué abre esa llave, Leticia? Elvira notó que la pequeña llave de cobre tenía talladas unas iniciales, GPG. Las iniciales de la madre biológica de Sofía, Gloria Pérez Gómez. Leticia tomó la llave y la libreta negra de Ernesto. Las notas no eran de negocios, sino de las idas y venidas de Ernesto a pueblos del interior. Parece una llave de buzón, señora. O de una caja de seguridad muy pequeña. Elvira pasó sus dedos por el tapete persa. Ernesto siempre fue metódico y cobarde. El resto de las respuestas están en la casa. Pero no en esta casa. Elvira recordó el olor a polvo y a tierra roja que siempre traía Ernesto de sus viajes de negocios a la sierra. Y recordó una pequeña cabaña, apenas una bodega, que habían comprado juntos hace décadas, en un pueblo casi olvidado en la carretera a Saltillo. La casa de descanso, susurró. El refugio que nunca usamos. Ahí es donde él guardaba sus cosas importantes. Pero había algo más en la libreta. Leticia comenzó a leer la última entrada, la más reciente, una dirección de un asilo en las afueras. Elvira se acercó y vio un nombre junto a la dirección. Gloria P.G. Ernesto no solo había tenido una hija con otra mujer, sino que había continuado cuidando de esa mujer hasta el final, y la había internado en un lugar tranquilo, asegurando su manutención antes de su propia muerte. Él la cuidó, dijo Elvira, la comprensión mordiéndole el alma, y a mí me dejó a cargo de su mentira, a merced de la hija de la otra. Leticia sintió el peso de esa verdad. Elvira no solo había perdido su casa y su dinero, sino la ilusión de su matrimonio. La injusticia era doble. Tenemos que salir de aquí, Leticia. Mañana en la tarde. Sofía va a regresar a la noche y, si nota el desorden de los papeles en el suelo, lo va a saber. ¿A dónde iremos, señora? A la casa de descanso. Está deshabitada, pero tiene que haber algo allí. Y en el asilo. Necesito hablar con Gloria. Necesito saber la verdad de su boca. Leticia sintió el miedo. Salir de la casa significaba desobedecer explícitamente a Sofía, arriesgarse a ser despedida, y lo peor, exponer a Elvira a un mundo exterior hostil. Pero al ver la determinación en los ojos de la anciana, supo que el verdadero peligro estaba en quedarse. Pero, señora, la venta de la casa se cierra mañana. ¿Qué vamos a hacer para detenerlos? Elvira tomó la libreta de Ernesto y la metió en su bolsillo, junto a la llave de cobre y la foto. Sofía ya firmó.
Y yo no recuerdo nada, Leticia. ¿Cómo puedo detener algo que olvidé que existía? La casa se va a vender. Pero la verdad. Elvira sonrió, y su sonrisa era fría y devastadora. La verdad es un virus, y lo vamos a liberar. Necesitas saber qué pasa en esa casa de descanso. Elvira está a punto de enfrentar su pasado, pero el camino es peligroso. Si te quedas, suscríbete y no te pierdas el siguiente capítulo, que revelará más secretos. Salieron del cuarto azul, cerraron con el gancho y el destornillador y volvieron a sus camas. Elvira abrazó la libreta de notas contra su pecho. No durmió. Pasó el resto de la noche memorizando los nombres de los pueblos pequeños y la dirección del asilo, grabando esa información en su mente, luchando contra la niebla que intentaba reclamar su lucidez recién encontrada. El mediodía del día siguiente fue la hora de la fuga. Leticia había llamado a su primo, un joven que trabajaba como taxista independiente con un auto viejo y ruidoso. Le explicó que necesitaba un viaje urgente a Saltillo y sus alrededores, sin dar detalles. El pago fue prometido con el poco dinero que Leticia había logrado ahorrar. Elvira, por su parte, se movía como una sombra. Se puso un vestido sencillo de lana gris, sus únicos zapatos cerrados, y se puso el rebozo de lana que su madre le había regalado hacía 50 años. Bajo el rebozo, llevaba atada a la cintura una pequeña bolsa de tela con el certificado de nacimiento, la fotografía, la llave de cobre y la libreta de Ernesto. Mientras Leticia distraía al taxista con indicaciones complicadas, Elvira se detuvo un momento en el umbral de su casa. Cerró los ojos, sintiendo el aroma a humedad y a los productos de limpieza. Era el olor de una vida que se iba, una vida construida sobre una base de ceniza. Salieron rápidamente. El taxista, un muchacho silencioso y con gafas oscuras, las metió en el asiento trasero. El motor tosió antes de arrancar, y luego se puso en marcha, llevándolas fuera de la colonia de clase media alta, hacia la carretera. El viaje fue largo. El paisaje de Monterrey se transformó en la aridez marrón de la carretera 40, bordeada de cactus y cielos de un azul implacable. Elvira miraba por la ventana, la velocidad del auto obligando a la neblina a disiparse de su mente. Cada kilómetro era un acto de desafío. El primer destino fue la casa de descanso, ubicada a 1 hora de Saltillo, en un ejido conocido como Los Álamos. Llegaron a una calle de terracería, polvorienta. La casa era pequeña y cuadrada, con paredes de adobe sin pintar y un techo de lámina oxidada. Parecía abandonada. El único indicio de vida era un viejo nogal que daba sombra sobre un patio lleno de maleza. Elvira se bajó del auto, sintiendo el calor seco que la azotaba. El aire olía a mezquite y a abandono. Leticia le pagó al taxista con la promesa de que la esperara cerca, en el único puesto de tacos del pueblo. La puerta de la cabaña estaba apenas sujeta con un candado de eslabón grueso y oxidado. Elvira sintió el pánico. ¿Y si no podían entrar? Leticia se acercó al candado y, con una pequeña piedra que encontró en el suelo, golpeó el mecanismo. El óxido cedió, pero la cadena no se movió. No se preocupe, señora. Leticia miró la llave de cobre que Elvira le había pasado. Esto debe abrir algo, pero no la casa. Elvira se acercó al buzón, viejo y abollado, colgado de un poste podrido. La llave de cobre encajó perfectamente. PPG Gloria Pérez Gómez. El buzón estaba vacío. Solo quedaba el aroma a papel añejo y a humedad. Pero Elvira recordó el detalle de su esposo, Ernesto, siempre dejaba algo para marcar sus secretos. Bajo el buzón, en el poste, había un pequeño hueco, casi imperceptible, donde había crecido musgo seco. Elvira metió los dedos. Encontró un objeto envuelto en una tela de seda raída. Era una pequeña caja de madera de cedro. Dentro de la caja, sobre un fondo de terciopelo gastado, había un manojo de llaves, todas diferentes, y una carta. Elvira tomó la carta, la desdobló con cuidado. Estaba dirigida a ella. Mi querida Elvira, comenzaba la letra de Ernesto. Elvira se obligó a leer las primeras líneas en silencio. Era una carta de confesión, escrita poco antes de morir, explicando la verdad de Sofía y pidiéndole perdón por la doble vida. Pero al final, Ernesto revelaba el secreto que Sofía y Ricardo habían estado buscando. Mi amor, la casa que vendimos en 1982, la que estaba en el centro, la que te gustaba tanto, nunca la vendí del todo. Gloria la administraba en el centro de Monterrey, la tiene en comodato. Ella te dará los detalles, si es que alguna vez necesitas un lugar seguro. La llave de esa casa es la plateada, la más grande de este manojo. Es tu verdadero refugio, Elvira. Es el dinero de tu vejez. No se lo des a nadie, y menos a Sofía. Ella tiene lo que cree que le pertenece. Tú tienes lo que es real.
Elvira sintió que se le detenía el corazón. La casa de Monterrey que Sofía estaba vendiendo era solo una parte de su patrimonio. El verdadero activo, el dinero de su vejez, estaba en otra propiedad, mantenida en secreto por la amante de su esposo. Una ironía cruel, pero una salvación. La neblina regresó, esta vez con la violencia de un golpe de calor. La casa. Leticia, la casa. Elvira se agarró la cabeza, la información demasiado grande para su mente frágil. Tranquila, señora. ¿Qué casa? La de Gloria. Tenemos que ir con Gloria. Elvira tomó la llave plateada, la más grande y brillante del manojo, y la guardó profundamente en su bolsillo. La dirección del asilo, grabada en su memoria durante la noche, era el siguiente destino. El sol caía con fuerza sobre sus cabezas. Estás siguiendo el camino de Elvira. Si has llegado hasta aquí, es porque compartes la indignación ante esta injusticia. No dejes a Elvira sola en este viaje de revelaciones. Sigue leyendo. El viaje de regreso fue un calvario de calor y tensión. Elvira estaba exhausta, pero el conocimiento de la carta la mantenía despierta, el peso del metal en su bolsillo, un recordatorio constante de su propósito. Llegaron a la periferia de Monterrey, a un barrio de casas grises y calles mal pavimentadas, donde se ubicaba el asilo, Luz de Mañana. No era lujoso, pero se veía limpio, con un pequeño jardín frontal y la música de un acordeón filtrándose suavemente por las ventanas abiertas. Leticia y Elvira entraron. El aire olía a linóleo, a comida de hospital y a lavanda. Leticia se acercó a la recepción. Buscamos a la señora Gloria Pérez Gómez. La enfermera, una mujer robusta con un chaleco tejido, las miró con desconfianza. La señora Gloria no recibe muchas visitas. ¿Son familiares? Soy una vieja amiga de su esposo, dijo Elvira, con una claridad impresionante. La enfermera dudó, pero el nombre del esposo, Ernesto Morales, parecía abrir puertas. Las guió por un pasillo silencioso hasta una habitación que daba al jardín. Gloria Pérez Gómez estaba sentada en una silla de ruedas junto a la ventana. Era una mujer de apariencia frágil, sus cabellos blancos recogidos en una trenza pulcra. Al ver a Elvira, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa, miedo y una profunda tristeza. Leticia se quedó en la puerta, vigilando. Elvira se acercó lentamente. Miró a la mujer que había compartido 40 años de vida con su esposo, la mujer cuya hija había creído criar. Gloria, dijo Elvira, simplemente. Elvira, respondió Gloria, su voz era suave y musical. No hubo gritos, ni recriminaciones. Solo la confrontación silenciosa de dos mujeres unidas por la misma mentira, pero separadas por la verdad. Elvira se sentó en una silla de plástico, colocando la carta, la foto y el certificado de nacimiento sobre la mesa. Tu esposo me dejó esto. Y esto, señaló la libreta. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Gloria no evitó la mirada de Elvira. Yo quise decírtelo 1000 veces. Ernesto nunca me dejó. Él te amaba, Elvira. Pero yo le di la hija que él quería, y tú no pudiste. Él nos mantuvo separadas, a Sofía y a mí. Ella nunca supo que yo era su madre hasta que tuvo 20 años, pero él nos obligó al silencio. ¿Y tú sabías que Sofía iba a vender la casa para mandarme a un lugar como este? Elvira alzó la voz, la rabia finalmente brotando. Gloria bajó la mirada, avergonzada. Ernesto me dijo que te había dejado la otra propiedad, la del centro, la que te generaría renta. Me dijo que te había protegido. Me lo juró. Y le creíste. Como yo, dijo Elvira. Gloria levantó la mano y señaló la foto que Elvira había puesto sobre la mesa, la de la joven Gloria en su vestido de manta. Ernesto me la tomó en el bautizo de Sofía. Tuvimos que falsificar el acta, por eso él te dejó la clave. Él creía que el cuarto azul lo protegería todo. Elvira tomó un aliento tembloroso. Ella no había sido víctima solo de su hija, sino de la cobardía de su esposo, que había planeado una mentira tan elaborada que la verdad solo podía ser encontrada por la persona confundida. La llave plateada. La casa del centro. ¿La recuerdas? Los ojos de Gloria se llenaron de lágrimas. Sí. Es la casa de la calle Bolívar. Tiene unos cuartos de renta. Con esa casa, Elvira, tú no necesitas el dinero de Sofía. Él te dejó eso para que Sofía no pudiera quitarte nada. Es un nido de ahorros. Elvira se sintió aliviada y, al mismo tiempo, traicionada de nuevo. Ernesto le había dado la salvación, pero a través de la persona que más odiaba. En ese momento, Leticia entró corriendo en la habitación, su rostro pálido. Señora Elvira, la enfermera me avisó. Su yerno está aquí. Está buscando a Gloria. Dice que tiene que firmar unos papeles. Elvira sintió el pánico.
Ricardo no podía verla con Gloria, y mucho menos con los papeles de Ernesto. «Es el colmo», exclamó Gloria, intentando levantarse de su silla de ruedas. «Ese hombre no deja de acosarme por dinero. Quiere que le entregue los recibos de la renta de la casa de Bolívar. Él ya sabe que existe». La verdad sombría, Ricardo no solo estaba robando a Elvira, sino que estaba persiguiendo a Gloria para robar también el verdadero patrimonio. Elvira tomó una decisión rápida, basada en la única cosa que aún era fuerte en ella, su instinto protector. «Leticia, llévame de aquí. Rápido». Mientras salían por el lado opuesto del pasillo, se encontraron con Ricardo. Él venía furioso, con una camisa de cuello abierta y el cabello revuelto. Se detuvo en seco al ver a Elvira. «Elvira, ¿qué demonios haces aquí? ¿Y tú?». Se dirigió a Leticia, sus ojos inyectados en sangre. «Te dije que no la sacaras de la casa. Estás despedida». Elvira se interpuso entre Ricardo y Leticia. Su cuerpo era frágil, pero su voz era la de la autoridad perdida. «Tú no puedes despedir a nadie, Ricardo. Y no estoy confundida. Sé exactamente dónde estoy. No me hagas reír. Estás deambulando, como siempre. Vuelve a casa. Ahora». Ricardo intentó agarrar el brazo de Elvira, pero ella se deslizó. «¿Vendiste la casa, Ricardo? ¿Firmaste los papeles que encontraste en el cuarto azul?». Ricardo se quedó mudo. «Sí, Elvira. Lo hicimos. Por tu bien. Ahora, si sabes lo que te conviene, te callas y regresas conmigo, antes de que le diga al notario que intentaste fugarte y que estamos lidiando con problemas mentales serios». Elvira no tuvo miedo. Tenía la llave plateada en el bolsillo. «Vas a tener que decirle a ese notario que firmaste con un nombre que no te pertenece, Ricardo, y que la casa que vendiste era una mentira. Lo que quiero no está en esa casa. Está en la otra, la de la calle Bolívar. ¿La conoces?». La palidez de Ricardo fue instantánea. Él sabía. Él había estado buscando esa información. Elvira dio un paso atrás, protegiendo a Leticia. Este no era el momento para el enfrentamiento final. Necesitaban escapar. «Vámonos, Leticia». Ricardo, furioso, se lanzó hacia ellas. «No te vas a llevar mi dinero. Esa casa es mía». Elvira se volteó y corrió, sintiendo la punzada del esfuerzo en sus pulmones. El sacrificio era necesario, necesitaba escapar con la llave. Este dolor era el precio de su libertad. La huida del asilo fue caótica. Ricardo, cegado por la avaricia y el pánico de ser descubierto, las persiguió hasta el estacionamiento. Leticia actuó con rapidez, empujando a Elvira hacia el taxi, que milagrosamente aún esperaba. «Arranca», gritó Leticia al taxista, su voz tensa. Ricardo intentó abrir la puerta trasera, pero Leticia la aseguró justo a tiempo. El taxista aceleró bruscamente, dejando atrás la imagen distorsionada de Ricardo gritando y golpeando el aire, su furia perdiéndose en el polvo. Elvira se desplomó en el asiento. Estaba jadeando, con las manos temblando, pero la llave plateada seguía firmemente aferrada en su puño. Había enfrentado a Ricardo, y ese momento de valentía había sido suficiente para salvarlas. «¿A dónde vamos ahora, señora Elvira?». «Él va a buscarnos en la casa de Bolívar». «Sí. Pero necesitamos estar allí antes que él. Antes de Sofía». Elvira sacó la libreta de Ernesto. Buscó una dirección y un nombre garabateado junto a un número de teléfono: «Fausto, abogado». Fausto era el socio de mi esposo. El único honesto. Necesitamos llamarlo, pero Ricardo nos escuchará si lo hacemos desde un teléfono fijo. Leticia dudó. «Mi celular se quedó sin saldo hace días, señora. Y no puedo recargar». Elvira se quitó el rebozo, y con una calma que Leticia no entendía, empezó a deshacer el dobladillo que había cosido para guardar el dinero de emergencia. Sacó un billete de 100 pesos, arrugado. «Toma. Necesitas saldo. Y algo para comer. No hemos probado bocado desde la mañana». Leticia tomó el dinero, sintiendo el peso de la responsabilidad. Encontraron una farmacia pequeña al borde de la carretera, un oasis de luz fluorescente. Mientras Leticia recargaba el teléfono, Elvira se quedó en el banco de la entrada, la mano en el bolsillo, memorizando la dirección de Fausto. Leticia llamó al abogado. Explicó, con voz controlada, que la señora Elvira Morales necesitaba urgentemente hablar con él sobre la casa de la calle Bolívar y la venta de la propiedad familiar. Fausto era un hombre mayor, cuya voz sonaba cansada y desconfiada por teléfono. «La señora Elvira está vendiendo la casa». «¿Quién me llama?». «¿Quién es usted?». «Soy una amiga». «Ella no puede hablar. Está indispuesta, pero sabe que Sofía y Ricardo la están engañando. Ella tiene la llave de la calle Bolívar». Hubo un silencio largo al otro lado. Fausto finalmente habló.
sabía que algo no cuadraba. Ernesto siempre tuvo un plan de contingencia. Lo citaré en la notaría mañana por la mañana. Ustedes no vayan a la calle Bolívar. Es peligroso si Ricardo sabe que están allí. Vayan a un hotel. Pídanle al taxista que las lleve a la Alameda. Cerca de ahí, hay un hotel pequeño, el Hotel El Descanso. Es discreto. Les enviaré a alguien con dinero. Elvira y Leticia siguieron las instrucciones. El Hotel El Descanso olía a humedad, a cloro fuerte y a desesperanza. La habitación era estrecha, con 2 camas pequeñas y un televisor de tubo, pero era un refugio. En esa habitación, Elvira y Leticia se permitieron la primera pausa. Hice algo malo, Leticia confesó Elvira, sentada en el borde de la cama, mirando el techo manchado. Cuando descubrí que Sofía no era mi hija, pensé, qué bueno, no le debo nada. Sentí alivio. Leticia se sentó a su lado y tomó su mano, una acción instintiva de consuelo. Señora Elvira, usted la crió. Y ella la traicionó. Es normal sentir rabia y ese alivio. Usted no es menos humana por eso. Elvira se quedó en silencio, absorbiendo esa compasión. Pero no es verdad. Aunque Sofía sea hija de Gloria, yo la amé. Y mi dolor es que ella me haya abandonado. La traición de Ernesto fue el secreto. La traición de Sofía es el acto. Y duele más el acto, Leticia. La anciana se quitó la bata gastada y la dejó caer. En su cuello, llevaba una pequeña cruz de plata y, bajo ella, una marca de nacimiento tenue, casi invisible. Leticia se quedó mirando la marca. Señora Elvira, ¿qué es esa cicatriz? Elvira pasó los dedos sobre la marca, que era antigua, un recuerdo de cuando era joven, antes de casarse con Ernesto. Es un recuerdo estúpido. Yo también tuve mis fallas. Y entonces, Elvira se hundió en una memoria clave, una regresión vívida. Se ve joven, con el pelo oscuro y trenzado, sentada en una terraza en un día de calor. Está discutiendo con su madre. Su madre le está regañando por haberle devuelto un bebé a una vecina. Elvira era infértil, y su madre quería que aceptara a ese niño, un varón, para que Ernesto no se fuera a buscar hijos por otro lado. Elvira, en su orgullo y en su dolor, se negó. Quería un hijo propio, no un hijo prestado. Elvira gritó y su madre, en la rabia, le había arrojado un objeto punzante, dejándole esa pequeña cicatriz. Esa fue la gran falla humana de Elvira, la arrogancia de la juventud y el rechazo a la adopción por querer un amor propio. Si hubiera tomado a ese niño, Ernesto tal vez nunca hubiera buscado consuelo en Gloria. Elvira salió de la memoria con un temblor. Leticia, si hubiera sido menos terca, si hubiera aceptado al niño, si no hubiera sido tan arrogante, tal vez mi vida hubiera sido diferente. Y tal vez Ernesto no hubiera tenido que mentir. La memoria la golpeó con la fuerza de un rayo, dejándola vulnerable y frágil. Ahora, no solo enfrentaba la traición de Sofía y Ernesto, sino también el dolor de su propia culpa. Había un eslabón perdido en la cadena de injusticia, y ese eslabón era ella misma. Leticia, sin juzgar, solo la arropó. No fue su culpa, señora. La gente que miente, miente. Y usted está a punto de detener su mentira. La mañana siguiente se levantaron temprano. El sol de Monterrey era implacable, prometiendo un día de calor sofocante. La habitación del hotel, aunque segura, se sentía asfixiante. Leticia salió a buscar algo de comer y regresó con pan dulce y 2 tazas de café con leche tibia. Mientras desayunaban, la puerta golpeó suavemente. Era una mujer de mediana edad, vestida de manera sencilla pero elegante, que se presentó como Rebeca, la asistente del abogado Fausto. Ella les entregó un sobre grueso lleno de dinero en efectivo. El licenciado Fausto les envía esto para sus gastos. Y me dijo que la señora Elvira no debe ir a la notaría. Él se encargará de todo. Solo necesita la llave plateada. Elvira dudó. Entregar la llave era entregar su única prueba física de que Ernesto le había dejado la casa de Bolívar. ¿Cómo sé que puedo confiar en el señor Fausto?, preguntó Elvira, su mano apretando la llave plateada a través de la tela del vestido. Rebeca sonrió, una sonrisa triste. Porque él fue quien ayudó a Ernesto a crear el plan de contingencia contra Sofía y Ricardo. Él odia las injusticias familiares. Y Sofía no lo ha llamado, lo cual es una buena señal. ¿Creen que usted está encerrada en su casa, o que fue un simple arrebato de su confusión? Elvira extendió la mano y le entregó la llave plateada. Dígale a Fausto que la casa de Bolívar es mi único derecho. Que si no lo asegura, él será tan cómplice como los otros. Rebeca asintió y se marchó. Ahora solo les quedaba esperar. La espera fue el peor castigo. Elvira se recostó en la cama, la neblina volviendo en oleadas, pero Leticia la ayudaba a anclarse,
preguntándole sobre la libreta, obligándola a recordar las direcciones y los nombres. Al caer la tarde, el teléfono sonó. Leticia atendió. Era Fausto. Su voz era grave, cargada de seriedad. Leticia, tienes que traer a la señora Elvira. Ahora mismo. A la notaría. La situación se ha complicado. ¿Qué pasó, licenciado? Ricardo y Sofía vinieron. Creyeron que podían cerrar la venta de la casa sin problemas. Pero el comprador, al revisar los documentos finales, notó que el poder notarial de Ricardo no era suficiente para vender la propiedad principal sin la firma explícita de Elvira. Ricardo falsificó la firma, y lo sabe. Pero el comprador también sabe que hay una casa de renta oculta a nombre de Elvira. ¿Y la casa de Bolívar?, preguntó Leticia. Sofía la conoce. Ella fue a buscar a Gloria. Ricardo la encontró allí, y ella, en la desesperación, le reveló el secreto de la casa de Bolívar. Ricardo está intentando obtener una orden judicial para congelar los activos de Elvira, alegando incapacidad mental severa. Si no aparece aquí, ahora, para demostrar un mínimo de lucidez, perderá todo. Leticia colgó. La traición de Ricardo y Sofía no tenía límites. Querían el dinero y el control total de Elvira. Tenemos que ir, Leticia. Es el único momento para enfrentarlos, dijo Elvira, poniéndose el rebozo. Tomaron un taxi directamente a la notaría. Estaba ubicada en un edificio antiguo del centro de Monterrey, con techos altos y pisos de madera chirriante. Llegaron a la oficina del notario. La sala de espera estaba desierta. Los ruidos de la discusión venían de la sala principal. Leticia y Elvira se quedaron en el umbral. Ricardo estaba de pie, con el rostro rojo, hablando con Fausto en voz alta. Sofía estaba sentada, llorando en silencio, con la cabeza baja. Es imposible. La firma de mi suegra es válida. Ella estaba lúcida, gritaba Ricardo. No lo estaba, y usted lo sabe, respondió Fausto, con calma. Y no tiene derecho legal sobre la casa de Bolívar. Es una propiedad privada a nombre de Elvira, no de la sociedad conyugal. Ella no tiene la capacidad de administrar nada. Ella está confundida, exclamó Ricardo, señalando un informe médico que había obtenido. En ese momento, Elvira entró en la habitación. Su presencia cortó el aire como un cuchillo. Llevaba el rebozo puesto, su espalda recta. Sofía levantó la vista y la vio. Elvira no era la anciana frágil que había dejado. Era una mujer que irradiaba una dignidad silenciosa y terrible. Aquí está la señora Elvira, anunció Fausto. Ricardo se acercó a Elvira, con una falsa preocupación. Mamá, ¿qué haces aquí? No debiste salir. Te pusiste en riesgo. Volvamos a casa. No es tu casa, Ricardo. Es mi casa, dijo Elvira, su voz temblaba levemente, pero cada palabra era un martillo. Estás confundida. Diles que no sabes qué está pasando. Sé que te quieres robar lo que Ernesto me dejó. Sé que vendiste mi hogar y que me quieres meter en un asilo para quedarte con la casa de la calle Bolívar. Sofía sollozó más fuerte. Mamá, por favor. No digas esas cosas. Elvira ignoró a Sofía, enfocándose en Ricardo, el verdadero motor de la traición. Y sé que mi esposo te dio los papeles de mi patrimonio, no para que los encontraras, sino para que me protegiera de ti. Pero fuiste más rápido. Elvira miró a Fausto. Abogado, dígales la verdad. Fausto sacó el certificado de nacimiento falso de Sofía, la fotografía de Gloria y la carta de Ernesto. Los puso sobre la mesa. Ricardo, Sofía, su padre les dejó esto. La verdad sobre su origen. Y la verdad sobre la casa de Bolívar. Ricardo se quedó mirando los papeles, congelado. Pero Sofía alzó la cabeza y tomó el certificado de nacimiento, leyendo el nombre de Gloria Pérez Gómez como su madre. El dolor en el rostro de Sofía no era por el dinero. Era por la revelación de que toda su vida había sido una mentira. Su padre la había engañado a ella tanto como había engañado a Elvira. El aire se hizo denso con la verdad. La justicia legal aún estaba lejos, pero la justicia emocional era inmediata y devastadora. Sofía no gritó ni renegó. Simplemente se hundió en la silla, sosteniendo el certificado de nacimiento como si fuera un trozo de vidrio roto. La revelación de que Elvira no era su madre, y que su padre había construido su vida sobre una traición tan calculada, la desarmó por completo. Ricardo, por el contrario, reaccionó con una furia descontrolada, ya que la verdad amenazaba con derrumbar su castillo financiero. Esto es falso. Elvira está inventando historias. Es la demencia senil. Fausto, usted está manipulando a una anciana. Fausto, el abogado, se mantuvo imperturbable. Los documentos de la caja fuerte de Ernesto son auténticos. Y la llave de la calle Bolívar está en mi poder.
Además, la señora Elvira puede probar que usted y Sofía planearon vender la casa con una firma falsificada para apropiarse del patrimonio restante. Es fraude y acoso. Fausto no dio tiempo a que Ricardo respondiera. Se dirigió a Elvira, quien estaba temblando, pero estable. Señora Elvira, solo necesito una cosa. ¿Recuerda las cláusulas del testamento de Ernesto sobre la casa de Bolívar? Elvira cerró los ojos y recordó la letra apretada de la libreta, que había memorizado la noche anterior. Dice que la casa de Bolívar es para mi usufructo vitalicio, y que Ricardo no tiene ningún derecho sobre ella, y que las ganancias de renta se depositan en una cuenta que solo Fausto conoce la contraseña. La precisión con la que Elvira recitó la cláusula fue suficiente. La niebla se había ido por completo, dejando al descubierto una mente herida pero funcional. Ricardo se dio cuenta de que su plan se había desmoronado. El dinero de la venta de la casa principal estaba congelado, la casa de Bolívar era inaccesible, y él estaba enfrentando un posible proceso legal por fraude. «Me has arruinado, Elvira. Vieja loca», gritó Ricardo, lanzando la silla. Leticia se interpuso, protegiendo a la anciana. La humillación de Ricardo se convirtió en derrota. Se dio la vuelta y salió de la notaría, el eco de sus pasos resonando por el pasillo. Sofía, sin embargo, no se movió. Levantó la vista hacia Elvira, y por primera vez en meses, sus ojos no contenían resentimiento, sino una profunda confusión y dolor. «¿Por qué me lo hiciste, mamá? ¿Por qué me dejaste vivir una mentira?» Elvira sintió el peso de las décadas de silencio. «Yo no te la hice, Sofía. Te la hizo tu padre. Yo te crié en el amor que pude darte. Y tú, cuando me necesitaste, me echaste fuera, me llamaste confundida y me vendiste. ¿Quién es la que ha vivido la verdadera mentira?» Sofía no pudo responder. «Ernesto te quería proteger», continuó Elvira, la voz suave pero firme. «Te dio la casa de Bolívar para tu madre biológica y para asegurar que yo tuviera algo. Te protegió a ti de la verdad, y a mí de tu avaricia». Hubo una pausa, y Sofía rompió a llorar de nuevo. No era un llanto de rabia, sino de profundo arrepentimiento. Yo lo siento, mamá. Yo solo estaba desesperada. Ricardo nos metió en deudas. Yo no quería hacerte daño. Solo, me cansé de cuidarte. Me daba miedo que te olvidaras de mí. Te olvidaste de ti misma mucho antes de que yo me olvidara de ti, Sofía, replicó Elvira, con una sabiduría sombría. Fausto intervino. Sofía. Elvira ha asegurado sus activos. La venta de la casa se anula hasta que la situación legal de su madre esté resuelta, pero la verdad es que Elvira necesita un lugar seguro. Elvira miró a Leticia, que estaba de pie a su lado, la única luz en su oscuridad. Necesitamos encontrar la casa de Bolívar. Ahora. Es mi único refugio. Fausto le entregó las llaves del auto de Rebeca. Vayan. Mañana vendré con las escrituras. Salieron de la notaría. Elvira y Leticia se dirigieron al centro de Monterrey. Las calles eran bulliciosas, llenas del ajetreo de la noche. Llegaron a la calle Bolívar. Era una zona antigua, con edificios de piedra y balcones de hierro forjado. La llave plateada abrió la puerta de un inmueble de 2 pisos. Olía a incienso y a madera vieja. En el primer piso, había 3 pequeños locales comerciales, rentados a un sastre, una panadería y un despacho de contadores. Subieron las escaleras hasta un pequeño apartamento en la parte trasera del segundo piso. Elvira abrió la puerta. El apartamento era modesto, pero estaba impecable. Había un pequeño balcón con macetas de geranios, una cocina funcional y una salita. Elvira se acercó a la ventana, que daba a un patio interior silencioso. No era la casa familiar que había perdido, ni la riqueza que Ricardo buscaba. Era un lugar humilde, con luz filtrada por un toldo de tela, pero era suyo. Leticia encendió una pequeña lámpara de aceite sobre una cómoda. Elvira tocó la pared, la textura áspera del yeso. Este lugar, un nido de ahorros y un testamento silencioso del amor y el odio de Ernesto, era su nuevo comienzo. La revelación había sido sombría, pero la liberación era palpable. Aquí, dijo Elvira, dejando caer su rebozo. Aquí nos vamos a quedar. Pasaron 2 meses. El epílogo se escribió en el silencio del apartamento de la calle Bolívar. Elvira había encontrado una rutina. Se levantaba temprano, regaba los geranios del balcón y escuchaba el murmullo de la ciudad despertando. La renta de los locales comerciales le daba la estabilidad financiera necesaria. Fausto había asegurado la propiedad legalmente y había iniciado los procedimientos por fraude contra Ricardo. Ricardo había desaparecido. Sofía, rota por la verdad de su origen y la magnitud de su traición, intentó acercarse. Llamaba, dejaba mensajes. Elvira nunca contestó.
El perdón era un camino demasiado largo y empinado para un cuerpo que ya se sentía agotado. La relación de Elvira con Leticia se había transformado. Ya no era empleada y jefa, sino dos mujeres compartiendo una nueva oportunidad. Leticia había encontrado un curso vespertino para terminar la secundaria. Elvira la ayudaba con la historia y la lectura, y Leticia, a cambio, mantenía a Elvira anclada en el presente. Una tarde, Leticia regresó del mercado con la noticia de que Sofía había visitado a Gloria en el asilo. Dijo que la abrazó, señora Elvira, que se disculpó, y que Gloria está feliz de que usted esté bien. Elvira escuchó la noticia desde la cocina, donde estaba preparando tortillas de maíz. El olor a masa y a comal caliente llenaba el pequeño apartamento. Eso es bueno para ellas, dijo Elvira sin voltear. Yo tengo que preocuparme por esto. Leticia se acercó a la mesa, mirando la caligrafía de Elvira, que escribía en una libreta nueva. No era un diario, sino notas sobre las rentas, sobre los impuestos y sobre los nombres de sus vecinos en la calle Bolívar. Cosas del presente. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de este lugar, señora Elvira? ¿Qué cosa, niña? Que aquí no huele a abandono, huele a vida. Y no me trata como si yo fuera invisible. Elvira se dio la vuelta, sus ojos azules, ahora claros y luminosos, se encontraron con los de Leticia. Tú nunca fuiste invisible para mí, Leticia. Tú fuiste la que me sacó de la niebla, y la que me enseñó que la compasión no viene necesariamente de la sangre. Elvira tenía días malos, en los que la memoria le fallaba y se sentaba a llorar por Ernesto, por la casa perdida y por la hija que se había ido. Pero Leticia estaba allí, trayéndole un atole caliente o recordándole que el sol salía sobre los geranios. La última pieza del rompecabezas llegó un miércoles por la mañana. Leticia abrió el buzón, que no era el de Gloria, sino el de la casa de Bolívar. Había una carta de Sofía. Elvira la abrió con manos temblorosas. Sofía había incluido un cheque. No era para Elvira, sino para Leticia. Era un pago, con la nota, para la persona que hizo por mi madre lo que yo no pude. Perdóname por el daño. Elvira le entregó el cheque a Leticia. Era suficiente para pagar el resto de su secundaria y un año de universidad a distancia. Tu camino es este, Leticia. No es cuidarme a mí. Es cuidar tu futuro. Leticia se puso a llorar. Pero, señora, ¿qué va a hacer sola? Elvira sonrió, mirando el apartamento. Las cortinas de encaje, el piso de mosaico pulido. No estoy sola. Estoy en mi hogar. La casa de la calle Bolívar no era un monumento a un amor fallido. Era un refugio, un lugar donde una anciana confundida había recuperado su dignidad y su lucidez, gracias a la luz de una joven desplazada. Elvira había perdido una familia de sangre, pero había encontrado una compañera de ruta. La injusticia había terminado, no con un gran acto legal, sino con la reconstrucción silenciosa de una vida con propósito. Elvira continuó haciendo las tortillas, el aroma reconfortante llenando la sala. Elvira, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a vivir, dijo. Voy a honrar la vida que me queda, sin miedo a olvidar. Elvira sabía que la niebla regresaría, que el Alzheimer era una sombra paciente, pero ahora, tenía algo que perder y algo que proteger. Ella tenía su verdad. Si esta historia de traición y redención te ha tocado el alma, y crees que Elvira merece esta pequeña paz, comenta la palabra clave luz. Y suscríbete para que no te pierdas otras historias del universo latino de injusticia.